Ahora pasaremos con los límites indeterminados trigonométricos. Como indica el nombre, en estos límites veremos funciones trigonométricas. Pero primeramente, ¿qué son las funciones trigonométricas? Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tomamos de referencia, por ejemplo, este ángulo de aquí, al que vamos a llamar X, seno, coseno y tangente, que son las funciones trigonométricas principales, se definen de la siguiente manera. Seno de X, así se denota, seno de X, es igual a... Ahora, en un triángulo rectángulo, los lados adquieren nombres interesantes. El lado más largo y que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa y lo vamos a llamar H. Ahora, y los lados restantes se llaman catetos, pero el cateto que se encuentra opuesto al ángulo, que sería este de aquí, se llama cateto opuesto y vamos a denotarlo como CO, de cateto opuesto. Y el lado restante, que queda al lado de la X, de nuestro ángulo, se llama cateto adyacente. Entonces, el seno de X se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, la segunda función trigonométrica, se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, algo interesante a notar es que la tangente, de hecho aquí lo tengo anotado, la tangente puede escribirse como coseno, bueno, la tangente se puede escribir como seno sobre coseno. ¿Esto por qué es? Porque la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero si dividimos seno entre coseno, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora, para cuando tenemos una fracción de fracciones, lo que se hace es aplicar la ley del sándwich, como algunos lo llaman. Lo que nos dice es que cuando tenemos una fracción de estilo a sobre b sobre x sobre y, lo que se hace es multiplicar medios por medios y extremos por extremos, lo que nos daría ax sobre by. ¿Ok? Entonces lo aplicamos aquí y obtendríamos cateto opuesto. Si no, se multiplicaría esto por esto y obtendríamos cateto opuesto por hipotenusa sobre cateto adyacente por hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa se va con esta hipotenusa y tendríamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Y es lo que tenemos aquí. Entonces, de esta forma demostramos que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Ahora, resulta que hay algunos ángulos que al aplicárselo a las funciones seno, coseno y tangente es fácil ver qué valores nos devolverá. Por ejemplo, el seno de 0. Vamos a ver el seno de 0, coseno de 0 y tangente de 0. Si nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo de un ángulo X, y si este ángulo lo vamos achicando, hasta que X mida 0, lo que obtendríamos sería esto, una línea, donde esto de aquí, este punto, bueno, esto podría decirse que este es el cateto opuesto a X, que se encuentra por aquí. Todo esto sería la hipotenusa y todo esto sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué pasa? Que si el seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa, si se fijan, el cateto opuesto
vale 0, no tiene una altura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos quedaría 0 sobre h. Y esto es obviamente 0. ¿Ok? Y aquí queda demostrado que seno de 0 es 0. Ahora, ¿qué pasa si hablamos del coseno? El coseno es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero si se fijan, el cateto adyacente es lo mismo que la hipotenusa. Entonces, al ser iguales, pues se cancelan y nos queda 1, ¿no? Entonces, por eso es 1, coseno de 0 es 1. Y la tangente de 0 es 0 porque la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como el cateto opuesto vale 0, pues también va a valer 0. Luego también hay otras 3 funciones trigonométricas que son las recíprocas de las 3 que conocemos. Y es que la recíproca de seno es cosecante. No, cosecante. La recíproca de coseno es secante. Y la recíproca de tangente es cotangente. ¿Y qué quiere decir recíproco? Pues que si nosotros tenemos una fracción de la forma AB, su recíproca sería B sobre A. Simplemente es cambiar el numerador y el denominador. Y de hecho aquí tenemos que cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. Ahora, también tenemos aquí otra formulita que nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Esto por qué? Si nosotros consideramos un triángulo rectángulo de hipotenusa igual a 1, ¿qué va a pasar? Suponiendo que este sea el ángulo x, ¿cuánto va a valer esto? Pues esto, si aplicamos el seno de x es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1. Entonces lo que obtendríamos aquí es cateto opuesto. Entonces este cateto opuesto es lo mismo que el seno de x. Vale lo mismo. Y esto no solo aplica para un triángulo con una hipotenusa igual a 1, sino que aplica para absolutamente todo. Ahora, ¿qué pasa con el coseno? El coseno de x es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa vale 1, entonces obtendremos cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es lo mismo que coseno de x. ¿Ok? Entonces tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados son coseno de x, seno de x y 1. Entonces creo que ya sabrán por dónde va esto. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras con este triángulo, lo que tendríamos es el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Bueno, 1 al cuadrado, pero como 1 al cuadrado es 1, se deja así. Y todas estas son funciones trigonométricas. También tenemos la función trigonométrica seno de 2x igual a 2 veces seno de x por coseno de x. ¿Ok? Y bueno, una vez viendo una breve introducción, bueno, no es cierto, más bien un repaso o una pequeña introducción de lo que es funciones trigonométricas, no, identidades trigonométricas e identidades, sí, viendo un repaso de funciones trigonométricas e identidades trigonométricas, ahora sí vamos a empezar con los problemas de límites. Ahora, tenemos el siguiente límite. Límite de seno de 2x más cotangente de x multiplicado
por el seno cuadrado de x. Todo sobre la tangente de x multiplicado por el coseno cuadrado de x, cuando x tiende a ser 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Entonces, este límite es lo mismo que seno de 2 por 0 más cotangente de 0 por seno cuadrado de 0. Todo sobre tangente de 0 multiplicado por el coseno cuadrado de 0. Ahora, si se fijan, tangente de 0 es 0. Y seno de, 2 por 0, 0. Entonces seno de 0 es 0. Luego aquí, seno de 0 es 0. Y 0 al cuadrado es 0. Entonces tendríamos 0 más 0 sobre 0, que esto es igual a 0 sobre 0. Una indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a factorizar? No. Aquí, cuando se hablan de límites indeterminados trigonométricos, lo que se hace es usar ¿cómo se llaman? Las identidades trigonométricas. Lo que hace es cambiar una cosa por otra y ir sustituyendo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que me entiendan. Por ejemplo, seno de 2x lo podemos cambiar usando esta fórmula de aquí. Nos dice que seno de 2x es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Ahora, si se fijan, cotangente de x lo podemos cambiar por coseno de x sobre seno de x. Entonces vamos a hacer eso, vamos a cambiarlo por coseno de x sobre seno de x. Luego todo esto multiplicado por seno cuadrado de x. Todo sobre tangente de x, vamos a cambiarla por seno de x sobre coseno de x. Seno de x sobre coseno de x. Y luego, todo esto multiplicado por el coseno cuadrado de x. ¿Ok? Ahora, este cuadrado se va con este seno. Este cuadrado se va con este coseno. Y lo que obtenemos es 2 veces seno de x por el coseno de x más seno de x por coseno de x. Todo sobre seno de x por coseno de x. Ahora, ¿qué pasa? Que si se fijan, aquí tenemos seno de x, coseno de x, más seno coseno de x, coseno de x. Entonces, se pueden sumar. Entonces, esto nos daría 3 veces seno de x multiplicado por el coseno de x, todo sobre seno de x por el coseno de x. Y si se fijan, podemos quitar este seno de x, coseno de x, con este seno de x, coseno de x, y lo que obtendríamos es un 3, que sería la respuesta de este límite. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos tangente de x, todo sobre raíz de 1 menos seno de x menos raíz de 1 más seno de x cuando x tiende a ser 0. Entonces vamos a sustituir. Lo que obtenemos es lo siguiente. Tangente de 0, pues es 0. Y raíz de 1 menos seno de 0 es 0. Entonces sería raíz de 1 menos 0, raíz de 1, raíz de 1 es 1. Luego menos raíz de 1 más seno de 0 es 0, 1 más 0 es 1, raíz de 1 es 1. Entonces tenemos 0 sobre 1 menos 1, que esto es 0 sobre 0. Una indeterminación. Entonces vamos a
usar las identidades trigonométricas y en este caso vamos a hacer productos notables. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, vamos a radicalizar. ¿Qué quiere decir radicalizar? Es quitar los exponentes de aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por algo. Bueno, más bien vamos a multiplicar por 1, pero lo vamos a hacer de una forma inteligente y vamos a multiplicar por la raíz de 1 menos seno de x más raíz de 1 más seno de x sobre lo mismo, 1 menos seno de raíz de 1 menos seno de x más raíz de 1 más seno de x. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto, como aquí tenemos lo mismo, como aquí tenemos a menos b y lo vamos a multiplicar por a más b, lo que tendríamos sería a al cuadrado menos b cuadrado, una diferencia de cuadrados. Entonces, en el numerador tendríamos tangente de x multiplicado por la raíz de 1 menos seno de x más raíz de 1 más seno de x. Todo sobre, como va a quedar al cuadrado menos b al cuadrado, los cuadrados se van a quitar con los radicales y lo que obtendríamos sería 1 menos seno de x menos 1 más seno de x. Ahora podemos hacer estas operaciones y lo que obtendríamos sería lo mismo, tangente de x multiplicado por la raíz de 1 menos seno de x más la raíz de 1 más seno de x, todo sobre, ¿qué sería? Nos quedaría 1, se cambiarían estos signos y lo que obtendríamos sería 1 menos 1, 0, y menos seno de x tendríamos menos 2 seno de x. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta tangente de x la podemos cambiar por seno sobre coseno. Y lo que obtendríamos sería lo siguiente. Seno de x sobre coseno de x. Y ahora, como tenemos una fracción sobre, digamos una fracción, ya que esto podemos ponerlo sobre 1, podemos aplicar la ley del sándwich. Entonces, nosotros estamos hablando de que tenemos seno de x sobre coseno de x, todo esto sobre menos 2 seno de x sobre 1. Se multiplican los medios por los medios, los extremos por los extremos, y tendríamos seno de x, porque 1 por seno de x es seno de x, todo sobre coseno de x multiplicado por menos 2 por seno de x. Ahora, este seno de x se va con este seno de x y lo que nos quedaría es 1 sobre menos 2 coseno de x. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos raíz de 1 menos seno de x más raíz de 1 más seno de x, todo sobre menos 2 coseno de x. Y ahora sí, podemos sustituir. Entonces, ¿qué nos quedaría? Seno de x es 0, entonces tendríamos la raíz de 1 más la raíz de 1. Pero la raíz de 1 es 1, entonces podemos dejar esto así. 1 más 1. Y ahora, menos 2 coseno de x. Coseno de x, cuando x vale 0, que sería coseno de 0, sería 1. Menos 2 por 1 sería menos 2. Entonces estamos hablando de que tenemos 2 sobre menos 2 o menos 1. Menos 1 sería la respuesta, la solución a este límite. ¿Ok? Y para terminar vamos a proceder con el último ejercicio de límites indeterminados trigonométricos.
Para este caso, el ejercicio nos dice lo siguiente. 1 menos raíz de coseno de x todo sobre seno de x. Seno de x. ¿Ok? Entonces tenemos 1 menos la raíz de coseno de x todo sobre el seno de x. Vamos a sustituir. Entonces estamos hablando de 1 menos la raíz de coseno de x, que es 0, coseno de 0, todo sobre seno de 0. Entonces esto nos daría 1 menos raíz de 1, bueno, coseno de 0 es 1 y raíz de 1 es 1, entonces nos quedaría 1 y en el denominador seno de 0 es 0. Entonces 1 menos 1, 0 sobre 0, una indeterminación. Entonces vamos a aplicar identidades trigonométricas para evitar las indeterminaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a multiplicar por 1 de una manera inteligente y vamos a comer este 1 por 1 menos raíz de coseno de x. Todo sobre 1 menos, no, sería más bien 1 más la raíz de coseno de x. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Que lo que nosotros tendríamos es 1 menos coseno de x. 1 menos coseno de x, todo sobre seno de x por 1 menos coseno de x. No, menos, no, más bien sería más la raíz de coseno de x. Nosotros tendríamos esto. Pero todavía no es suficiente. Hay que multiplicarlo otra vez por menos 1, pero un 1 de manera inteligente. Y vamos a multiplicarlo por 1 más coseno de x. Y sobre 1 más coseno de x. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que nosotros obtendríamos es 1 menos el coseno cuadrado de x, todo sobre seno de x multiplicado por 1 más la raíz de coseno de x multiplicado por 1 más coseno de x. Entonces, aquí tenemos 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos esta función, esta identidad trigonométrica que nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si este coseno de x cuadrado lo pasamos para el otro lado? Tendríamos que seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces lo podemos cambiar y tendríamos que seno cuadrado de x sobre seno de x por 1 más la raíz de coseno de x, multiplicado por 1 más el coseno de x. Ahora, este cuadrado se va con este seno y lo que tendríamos es seno de x multiplicado por 1 más la raíz de coseno de x. Todo por 1 más coseno de x. Entonces, ahora sí, ya podemos sustituir sin que obtengamos una indeterminación. Entonces, seno de 0 es 0 sobre 1 más raíz de coseno de 0. Coseno de 0 es 1 y raíz de 1 es 1. Entonces tendríamos 1 más 1 multiplicado por 1 más el coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces tendríamos 1 más 1. Entonces esto nos quedaría 0 sobre 2 más 2 por 2, que sería 0 sobre 4, que es igual a 0. Y aquí tendríamos la respuesta de nuestro tercer problema de límites indeterminados trigonométricos. Y con esto terminaríamos el curso de límites. Espero hayan entendido todo, espero les haya agradado y se hayan divertido un poquito quizás. Y con esto acabamos.